Ahora sí estamos grabando, perdón. Ya. Ahora sí, los saludo a todos. Les doy la bienvenida, les agradezco que estén acá porque eso habla de puro entusiasmo y es eso básicamente lo que necesitamos hoy en día. Como decía Nico, yo soy consejera regional, acabo de ser reelecta en un distrito que es complejo. Quiero contarlo porque soy un distrito en el cual incluyen las 3 comunas del rechazo, y por lo tanto me ha tocado estar últimamente en la calle en situaciones diversas. Estuvimos volanteando toda la mañana y desde ahí lo que ha sido esa experiencia en mi campaña y lo que ha sido la experiencia en otras campañas es que hicimos esta síntesis y se las vamos a presentar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Ya, ¿se ve ahí? Perdón, ahí está. Ya. Entonces, ¿de qué se trata un poco esto? ¿No? La idea es entregarle a ustedes principalmente herramientas. Este no es un decálogo científico, por decirlo de alguna manera, sino una sumatoria de experiencias, de tips, que la idea es que los puedan ayudar, que los puedan ir ustedes tomando también de manera que se vayan sintiendo cómodos y les pueda abrir el espectro para podernos acercar a conversar y convencer en la calle. El Nico hablaba de dar vuelta a los de cast, pero sobre todo acá hay mucha posibilidad de sumar gente, yo creo, y también de agarrar, obviamente, votantes de otros candidatos que hoy día ya no van a estar en la mesa. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para un puerta a puerta o para conversar en un volanteo, ¿no? Lo primero, obviamente, es entusiasmo y energía positiva. Eso es clave, es una herramienta que no podemos perder y que tenemos que tener siempre presente. Necesitamos, obviamente, un gorro de sol hoy en día, agua, bloqueador y un celular o libreta de notas. Ahí les voy a ir contando por qué, pero es súper importante porque una manera también de ir apoyando la conversación tiene que ver con poder entregar información o tomar información o mail de gente que se quiere ir sumando a la campaña. Lo otro muy importante es tener un volante informativo o un artículo de merchandising, o ambos. ¿Por qué lo digo? El artículo de merchandising, no sé si alguien tuvo hace poco, pero cuando se reparten bolsitas o cosas, en general a la gente le es súper atractivo, súper atractivo. Y si uno lo ocupa de alguna manera como postre, por decirlo, uno puede gatillar una conversación y acercarse a hablar y después entregar ese artículo, ¿no? El volante siempre nos va a servir mucho porque de alguna manera tiene información que se pueden llevar, ¿verdad?, para la casa los vecinos o las vecinas que se entusiasman. Otro elemento súper importante es no andar solo ni sola, ¿no? Ir al menos en duplas y ojalá principiantes con no principiantes. En esto de ir acompañado es súper importante. Aquí quería dar otro elemento que ayer se me fue. Es bueno ir en grupos, pero tampoco es necesario ir en grupos demasiado grandes, ¿no? Cuando uno se junta en la feria y hay muchísima gente volanteando o hay muchísima gente a la salida de un metro, la gente en general se siente acosada y tampoco es tan positivo. Si lo que buscamos es conversar, es mejor hacerlo de grupos de 3, de 4, no más que eso, y mejor repartirnos en distintos espacios. Otra cosa es que queramos hacer banderazos o otros gestos de presencia, que claro, ahí se entiende que sean más masivos, pero acercarnos a la gente, en general, menos es más, ¿no? ¿Cuáles son los lugares en los cuales nos podemos acercar a conversar? Bueno, aquí hicimos una lista. Seguramente si ustedes ya se inscribieron en sus comandos de comunas, les van a llegar propuestas de lugares donde ir. Pero si no se inscribieron o por ese motivo no les llegó, podemos ir igual, ¿no? Y de esto se trata. ¿Cuáles son buenos espacios? Tenemos salidas de metro, paraderos de buses, ferias, salidas de supermercado, ojo, son muy buenas, salidas de mall, semáforos con tacos. Yo hice mucho en la mañana esto y era muy buen espacio, la gente está aburrida, y en general te abren y te escuchan, plazas, parques, barrios, villas y poblaciones, ¿no? Ahí tenemos distintos espacios para hacer puerta a puerta, obviamente, y para ir volanteando. Vamos a pasar la presentación. Aquí vamos ahora directo a los tips. Bueno, ¿cómo nos acercamos? Que quizás hay muchos tímidos, etcétera. Acá lo importante es el entusiasmo y saludar, obviamente, muy respetuoso. Hola, le podemos decir obviamente si la persona es joven, buenos días, buenas tardes, pero un gesto de respeto es súper importante ahí en ese primer acercamiento. Después, en general se recomienda ocupar una frase corta, directa, pero que a ustedes les sea cómodo.
Aquí hay un par de ejemplos que pusimos, pero ustedes pueden encontrar una frase que ustedes se sientan súper cómodos o que sientan que a ustedes les resulte, ¿no? Acá información de Gabriel Boric, podría entregar la información del candidato Boric. Yo recomiendo que sea directa, no digamos, le puedo entregar información nomás, porque si nos quedamos ahí, la gente en general te va a decir que no. Pero si logramos como entrar con algo, algo le vamos a ir dejando, ¿verdad?, a la persona que tenemos al frente, ¿no? Después, muy importante, conversar con un lenguaje sencillo, evitar conceptos complejos o muy técnicos. Ayer daba el ejemplo de que cuando abramos una conversación, no es necesario hablar de que queremos superar el neoliberalismo o armar en esas frases, ¿no? Sino que buscar términos súper simples de las cosas que estamos de alguna manera prometiendo en la campaña o que está Gabriel prometiendo, ¿no? Vamos a subir las pensiones, vamos a entregar sueldos dignos, etc. Ahí vamos, al final les vamos a ir mostrando una serie de propuestas programáticas también, que las redactamos en lenguaje muy directo también, cosa que a ustedes les pueda servir de apoyo para salir, ¿verdad?, a conversar a la calle. Después, otro elemento muy claro es empatizar lo más posible. Acá es muy clave no ser necesariamente arrogante, ¿no? Yo creo que es muy clave escuchar. Acá lo que más se necesita es que podamos escuchar a las personas. Las personas naturalmente están enojadas y frustradas. Ese es un elemento hoy día de realidad muy fuerte. Y en ese sentido, ustedes tampoco se frustren. ¿Ah? Pueden estar parados en la salida de un metro y van a ver, no sé, de 20 personas que pasan, solamente 2 los pescaron, les recibieron el volante. Bueno, eso sucede, es normal, pero no hay que frustrarse por eso, porque de a poco ustedes van a ir agarrando confianza y todo, y se van a dar cuenta que hay lugares más cómodos, lugares donde los acogen más, etcétera, pero siempre hay posibilidad de conversar, de instalar algunos temas, y de a poco ir empatizando con las personas. Hay mucha gente que la verdad lo que quiere es ser escuchada, y en ese sentido, si somos capaces de abrirnos a escuchar, y sobre todo escuchar, dando algunos datos, obviamente, podemos corregir las fake news que se dan, etcétera, pero ese es un elemento súper importante. Otro elemento es no responder nunca a los insultos o provocaciones. Eso se van a encontrar ustedes son representantes, somos todos representantes de la campaña de Gabriel, y en ese sentido lo mejor es correrse inmediatamente si ven una actitud agresiva que claramente es de rechazo, ¿no? Que claramente es de rechazo, nos corremos. Como decía, súper importante que no nos enojemos ni nos frustremos, ocupemos el humor también en esto, y en ese sentido vamos a ir viendo que de a poco nos va a ir resultando cada vez mejor esta posibilidad de conversar y de volantear. Vamos a tener muchas experiencias distintas, pero es una tarea que no es fácil, ¿ah? Y en eso tenemos que ir preparados y con harto ánimo y energía. Después, otro elemento importante es hablar siempre en positivo, entusiasmar sin generar miedo. Vamos a mejorar la salud, las pensiones, evitar tenemos que parar el fascismo, ¿no? Evitemos en lo posible las frases que meten miedo. Sabemos que queremos parar el fascismo, sabemos que eso está por delante, pero en general el votante que esté indeciso, el votante que podemos convencer, es un votante que lo vamos a poder de alguna manera acercar a nosotros de manera sobre todo propositiva. Ellos se van a ir abriendo de a poco a los miedos, y obviamente lo que podemos ir haciendo es entregando información fidedigna, ¿verdad?, a ellos, etc. Yo creo que esta elección, en esta segunda vuelta, se va a dar mucho más elemento de gente que va a querer informarse. Yo tengo esa impresión. Ese va a ser un elemento un poco más positivo con respecto a la primera vuelta. Vamos a ir avanzando. Otro de los tips que yo que propuse acá es algo que yo llamo la operación Chuapino, que es frente a alguien con mucha rabia, pero que quiere conversar, que esto es súper importante, no alguien que nos está insultando, que nos vaya con insultos, alguien que quiere conversar, que se quiere desahogar, que nos va a contar todo lo mal que lo ha pasado, que no cree en la política, etc. Si uno es capaz de verdad de escucharlo, a mí me ha sorprendido muchísimo la cantidad de gente que termina queriendo información, diciendo que lo va a pensar, pidiéndote temas, etc. Ese es un votante que lo que busca es de verdad desahogo y está buscando ahí empatía, sobre todo empatía. Entonces uno está ahí, a la guaite, ¿verdad? En fin. El otro elemento, como les decía, es acudir al humor y también a la épica, la posibilidad
de generar elementos graciosos en la conversación o todo, a nosotros nos va a facilitar la pega y también la épica, ¿no? En el sentido de que vamos a cambiar un Chile que para todos nos hace sentido, vamos a garantizar derechos, etcétera. Obviamente ustedes van a ir viendo cómo se va dando la conversación, pero hay ciertos elementos que ustedes pueden ir manejando y que les puedan servir. Después pusimos acá no perder el tiempo con partidarios de Gabriel. Acá es muy probable que les toque mucho partidario de Gabriel, lo cual igual es rico, ¿no? Cuando uno está en esto, que te lleguen energías positivas y nos van a tirar buena onda, y eso también es bueno recibirlo, pero no quedarnos pegados en eso. Si hay algún partidario de Gabriel, ojalá pedirles colaboración, que anoten mails, ingresarlo a los formularios, ahí les vamos a dar algunos links después, etcétera, pero tenemos que irlo sumando rápidamente y no quedarnos pegados con ellos. Después, despedirse siempre con palabras amables, incluso cuando haya habido rechazo. El dar una palabra amable es increíble cómo la gente a veces la descompone, y creo que es un buen tip. Obviamente, evitar usar garabatos. Si no sabemos algo, no lo inventemos. Es mejor decir que eso no lo sabemos, no lo manejamos, no pasa nada. Y obviamente tratar de mantenernos informados de las medidas más relevantes del programa. No necesitamos manejar todo el programa, necesitamos conocer algunas medidas relevantes, y aquí les vamos a hacer como un listado de algunos elementos que quizás que pensamos que son los que van a estar quizás más en boga y que más les pueden servir a ustedes. Entonces, vamos ahora a las medidas programáticas que consideramos clave. Esto ayer, ojo, nos hicieron varias preguntas y nosotros cambiamos, o sea, ingresamos más información ahora a partir de lo que ustedes nos han ido preguntando. Así es que no se compliquen con preguntar si consideran que hay más temas que tienen que estar acá. Lo primero son medidas de seguridad. Creemos que hay un tema muy importante que se destacó muy poco en la primera vuelta y que hoy día puede ser sumamente clave. Entonces tenemos aumento de dotación policial en comunas vulnerables, eso es parte del programa, programa de prevención del delito y protección a las víctimas. Se está prometiendo también más luminarias, alarmas comunitarias y sistemas de protección en barrios vulnerables, y combate al narcotráfico y al tráfico de armas, aumentando penas a quienes lo financian, organizan y promueven. Esto es bien importante, sobre todo a los jefes de los carteles, y no a quien realiza necesariamente el microtráfico, que en general son mujeres. Pero aquí hay 4 medidas importantes que se pueden manejar y que están en el programa. De aquí vamos al tema de las pensiones. Acá hay varios mitos que quizás hay que ir matando. Primero, no habrá nuevos fondos obviamente para AFP y el Estado financiará parte de las pensiones. Se respetará la plata ahorrada por cada persona, eso es súper importante, ¿no? Cada persona va a tener derecho, su propio fondo se le va a quedar, lo va a poder heredar, etc. Hay que sacar esos mitos de que nos van a quitar nuestros fondos. Pensión mínima de 250.000 pesos para todas y todos los mayores de 65 años, que se alcanzará de forma gradual. Por sobre ese monto garantizado, cada persona recibirá una jubilación proveniente de su propio fondo. Acá se entiende, el peso mínimo son los 250.000. La plata seguirá siendo suya, y este es un sistema que es súper importante, como los de Holanda, Suecia, Nueva Zelanda, etc. Ahí funciona, y los jubilados viajan, etc., y tienen una buena calidad de vida, y es a eso lo que se está apuntando. Vamos ahora con las medidas en salud. Un poquitito, me pasé, no sé, ahora sí, me había ido de la presentación, ya. En salud, entonces, se creará un sistema universal de salud para garantizar las mismas prestaciones a todos y todas. Se creará un fondo universal de salud para terminar con el negocio de las ISAPRES y garantizar el derecho a la salud. Más y mejor atención con agendamiento remoto de horas programadas a domicilios para quienes lo necesiten. Esto se logrará de manera progresiva. Medicina territorial acorde a las necesidades de las familias y no a la cantidad de inscritos en el consultorio, ¿no? Hay muchos consultorios que tienen muchísimos más inscritos y no reciben necesariamente por eso mayores ingresos. Chile volverá a fabricar medicamentos y vacunas, y van a ser más baratos. También se va a garantizar la salud mental y dental para todos y todas. Tenemos después
el Sistema Nacional de Cuidados. Aquí hay otros elementos importantes. El Estado pagará las pensiones alimenticias adeudadas y perseguirá a los deudores para recuperar los fondos. A todos los papitos corazón se los va a perseguir. Se ampliará el Chile Crece Contigo hasta los 14 años. Ahora existe solo, pero hasta los 9 años. Se creará una red de cuidadores profesionales para adultos mayores, personas prostradas y dependientes. Se entregará un sueldo mínimo y apoyo psicológico a las personas que cuidan a sus familiares dependientes. Esto es importante porque principalmente son mujeres, y eso es bueno que lo manejemos, que estamos con mujeres ahí. Fin efectivo del Sename, no más subvenciones para centros privados, fortalecimiento y fiscalización a familias de acogida. Dignidad para la población LGTB+, LGTBQ+, con un 1% de cupo laboral en el sistema público a la población trans. Vamos a seguir. Estas son medidas que agregamos a pedido de los que se capacitaron ayer, que tienen que ver con medidas programáticas en transparencia y probidad, muy apuntando a lo que puede ser el votante de Parisi. Primero, el reducir sueldos de parlamentarios, presidentes, ministros y asesores. Salió Gabriel ya esta semana haciendo esta promesa. Además podemos decir perfectamente que Gabriel ha levantado esto ya hace 7 años que venía con Giorgio planteando esto en el Parlamento. Tenemos la modernización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se va a propiciar mayor autonomía del Consejo de la Transparencia, no más nombramientos políticos de sus consejeros y consejeras, se resguardarán los conflictos de interés de los consejeros y se aplicará el sistema de alta dirección pública. También se va a modernizar la ley de lobby, mejorando el control de los lobistas, incluyendo empresas que los contraten y mejorando sanciones por los incumplimientos. Tenemos también el proyecto de ley para ficha limpia de candidatos y candidatas, no más candidatos formalizados por delitos, esa es la idea de esta ley. Y después reforma a corporaciones municipales, exigiendo mayor transparencia en el uso de recursos públicos y en donaciones privadas. Esto es con transparencia. Y finalmente vamos a las medidas de reactivación económica. Acá hay varias medidas, pero están sintetizadas quizás las principales, de mejora de subsidios laborales, enfoque en mejora de inserción laboral de mujeres y programas de cuidado. Ese va a ser el enfoque inmediato. Se va a crear más de 500 empleos femeninos, se va a dar mejora al seguro de cesantía, aumento de montos, porcentajes y periodos de uso, obras de infraestructura para acceso al agua potable. A las pymes serán priorizadas como ejecutoras de la inversión verde pública, esto a través, bien importante, de una reforma que se quiere hacer también a la ley de compras. Acceso a la liquidez para pymes, esto tiene que ver con la revisión de los créditos FOGAPE y el sistema de créditos garantizados, y medidas tributarias especiales para las mini pymes, con donación de intereses y multas devengadas durante la pandemia, ¿no? Ahí un listado breve de las medidas más concretas que se van a tener en temas programáticos. No incluimos todo el programa, si hay dudas o temas, déjenlo obviamente ahí en el chat para irlas respondiendo después. Pero quería, antes de terminar la presentación, contarles de este sitio web que es súper importante que ustedes lo conozcan y lo manejen, en el cual están los links acá, primero para inscribirse como apoderados de mesa. Vamos a necesitar muchos apoderados de mesa. Ojalá que todos los que estén aquí capacitándose se inscriban en este link y vayamos a defender con fuerza los votos del día 19. Es súper importante, subimos muchos de los apoderados de CAS que estuvieron interrumpiendo incluso las votaciones ese mismo día. Y lo otro también es un link en que pueden recibir mayor información de la campaña para aquellos que estén completamente desligados con algún comando ciudadano. También, importante decir que ahí hay insumos descargables, está este volante imprimible que lo pusimos acá. Sabemos que los comandos ciudadanos hoy día están un poquito desbordados, han llegado muchísima gente a los comandos y sabemos que hay mucha gente que está por la autogestión para prepararnos a salir con fuerza este domingo, y por eso les quería contar que están estos insumos. Está este volante imprimible, hay plantillas para redes sociales, material para WhatsApp, etc. Todo eso lo pueden encontrar ahí en el sitio web borispresidente.cl. Así que finalmente eso es todo lo que les tenemos, pero ganaremos y será hermoso.
Muchas gracias, Sofi. Oye, solo decir que era Boric, no Boris, que se salió un Boris. Ya Ya que tenemos Boric, metido presidente. ahí, tenemos metido. Sí. Sí. Oye, me parece que hay varias preguntas, entonces Francisca y Felipe han Gracias. estado ahí haciendo síntesis. ¿Alguno de ustedes que le comente las consultas que hay? Primero, para recordarles que los materiales les van a llegar a los correos, como que fue la primera preocupación, para que estén tranquilos respecto a esto. La primera pregunta, Sofía, que hacían era, o comentario, era que creían que era importante explicar cómo se financiará el programa. No sé si quiere orientar un poquito esa preocupación, porque es algo que le preocupa un montón a la gente que se acerca a preguntarnos. Te voy a juntar 3 preguntas para que puedas responder en conjunto. Entonces, ¿cómo se financiaría todo el programa? En el tema de las pensiones preguntan si es a partir de los 65 años, pensando en que las mujeres se jubilan a partir de los 60. Y una persona que es de la Araucanía dice que está seguro que le preguntarán cómo se pretende buscar solución al conflicto en la zona y qué se puede responder. Ya, a ver, respecto a cómo se financia el programa, yo tuve una conversación hace poco con una de las economistas que está en el programa y que se juntaron con el nuevo consejo asesor que se armó, que no sé si vieron que llegaron personas nuevas. El programa siempre se ha dicho que está financiado, que efectivamente está financiado en sentido de lo que se pretende ahí es hacer un aumento de impuestos a los más ricos, está todo eso de alguna manera, de hecho está por metas por años, ¿no? De la subida de impuestos a los más ricos y a las empresas y de alguna manera cómo esto se va a poder ir financiando el programa. Sin embargo, hay que decirlo, si bien el programa se sostiene técnicamente y lo reconocieron toda la gente que ha entrado, igual al equipo técnico, obviamente hay propuestas que son distintas, entiendo que hay el equipo nuevo que ha entrado, hay cosas que no le convencen tanto y quieren hacer otras propuestas, pero el programa está financiado. Lo que sí, hay un tema súper claro y que obviamente va a necesitar un congreso para empujar este programa. Y eso obviamente hoy en día está en la disputa política, ¿no? De alguna manera, Gabriel igual lo ha dicho, aquí hay un norte hacia donde se quiere avanzar, el ritmo en con que se avance puede ser distinto, pero lo importante es tener claro el norte. Entonces yo creo que ese ritmo, de alguna manera, lo va a poner obviamente la capacidad de diálogo y de armar mayorías con el Congreso que se tiene. Eso hoy día es complejo y ahí va a haber obviamente un trabajo político, por decirlo propiamente tal, que va a tener que hacer no solo Gabriel, sino que todos los parlamentarios que hoy día han sido electos y de las distintas fuerzas que se están sumando también al trabajo programático de Gabriel. Con respecto a lo de la jubilación, no lo tengo claro, no quiero chamullar con eso. No sé si es a partir de los 65 años se va a garantizar este piso mínimo o es que a partir de los 65 años se van a empezar a jubilar las mujeres. Yo entiendo que eso no es así. Las mujeres se pueden jubilar a los 60 y nadie está proponiendo que eso se cambie. Yo lo que entendería a creer es que a partir de los 65 se va a garantizar ese piso mínimo de 250.000. Y el conflicto en la Araucanía. Gabriel lo que ha dicho frente a eso es que ahí lo que se quiere es diálogo, diálogo y más diálogo, ¿no? Acá no tenemos medidas precisas respecto a ese tema. Podemos revisar bien el programa y buscar ahí elementos frente a ese punto. No me quiero chamullar porque no me he metido con eso en términos profundos a mirar ese punto. Pero sin embargo, yo creo que la mirada es de que hay un conflicto que no puede ser tratado con más militarización. Y aquí lo que se necesita en este conflicto de verdad es gatillar diálogo y soluciones políticas a un tema que no tiene que ver con terrorismo propiamente tal, ¿no? Esa es la mirada que está ahí, pero que obviamente hay que llegar a conversar a todas las partes, me imagino, y armar una mesa de diálogo para solucionar ese conflicto. No sé Creo si que hay varias preguntas y comentarios más, así que, Fran o Felipe. Ya, yo voy con la siguiente ronda de preguntas. La primera
preguntan cómo explicar en palabras simples la cacofonía de Sistema Universal de Salud y Fondo Universal de Salud. ¿Cómo explicarlo en palabras simples? Otra persona pregunta, ¿alguna recomendación de respuesta ante emplazamientos o miedo por un supuesto comunismo? Y la tercera, ¿cómo se van a hacer los cambios con un Congreso cargado a la derecha? Entonces, espérate, era el Congreso cargado a la derecha, perdón. La segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? Estaba viendo acá la respuesta. La segunda es cómo se aborda el miedo al comunismo. ¿Ya? Y la primera, ¿cuál era la cacofonía que dijiste? Que ahí me quedé pegado. No, pegado. ¿Qué cacofonía? Miedo al comunismo. Es Sistema Universal de Salud y Fondo Universal de Salud. La diferencia entre ambas, en el fondo, creo que apunta la pregunta. Ya, entiendo. Perfecto. Ya. El Fondo Nacional. Ya. A ver, yo igual, el Fondo Nacional de Salud, para que se entienda, es un fondo que se crea básicamente en el cual entran los recursos, ¿no? El recurso que tiene que ver con lo que nos van descontando a nosotros, etcétera, y entra a este fondo. Y el Sistema Universal de Salud es el sistema que te da las garantías, etcétera, ¿no? Digamos que el fondo es una parte del sistema. Después, respecto al tema del comunismo... Y perdona, Sofi, como que Fondo Nacional de Salud hoy día es FONASA, digamos, para que estemos claros que eso es lo que significa. Esa es la diferencia. Bueno, es FONASA, pero apunta al fondo, ¿no? A la recuperación de los recursos, sí. Y el otro el sistema que te da todas las garantías, etcétera, de las distintas prestaciones, que de alguna manera, cómo va a ir funcionando, ¿no? Ahora, el tema del comunismo, yo sé que es un tema complejo de abordar, ¿eh? No es para nada fácil este tema, pero que es súper importante. Yo no sé si hay compañeros aquí que pueden ser comunistas también y que pueden estar acá capacitándose, y en ese sentido, efectivamente, yo creo que con mucho respeto hay que decir que primero el comunismo, el Partido Comunista es una fuerza más de muchos que se están sumando. El Partido Comunista ya estuvo además en un gobierno no hace mucho, hace solamente 4 años atrás, y un gobierno que podrá tener luces y sombras, pero gobernó perfectamente. O sea, nadie puede decir que hoy día el Partido Comunista no es garantía de gobernabilidad o que se va a implementar el comunismo estalinista, que quizás esos son los miedos, ¿no? Que va a llegar Cuba, va a llegar Venezuela, etc. Y yo creo que frente a eso se puede hablar con mucha tranquilidad de lo que son las propuestas de Gabriel, de lo que ha hecho Gabriel, lo que ha hecho también el Partido Comunista en este país. No es un tema fácil de abordar, pero si me preguntarían cómo abordarlo, yo lo trataría de abordar por ahí, ¿no? Dando tranquilidad con respecto a lo que es, y sobre todo que es una fuerza más de muchas que se están sumando. Eso es importante también en este segundo contexto. Sofi, ¿puedo agregar una cosa a ese tema? Que es que también aquí un poco, Sofía también les planteó como en los tips iniciales, como que es súper importante como tratar, cuando estén haciendo campaña, como tratar de estar muy atentos a como también que tienen al frente, ¿ya? A veces hay gente que también los va a buscar para provocar, ¿ya? Y hay gente que a lo mejor, yo creo que puede salir esta pregunta genuinamente porque alguien le dé susto, y hay que como ser capaz de entrar con tranquilidad a lo que dijo Sofía. Pero si ustedes se dan cuenta que alguien quiere entrar a hablarles de miren la cantidad de gente que mató a Stalin y no sé qué, y como que empiezan en un rollo en que claramente es alguien anticomunista que quiere como provocarles, la recomendación es como intenten como lo más tranquilamente como terminar esa conversación sin entrar a la provocación, porque lo que va a hacer a esa persona es que les va a hacer gastar tiempo, básicamente. Y yo creo que todo el mundo merece que conversemos, pero hay que saber dos cosas. O sea, uno, tenemos que parar al fascismo, pero no va a ser el discurso como antifascista que nos permita parar al fascismo, lamentablemente. Como que no vamos a convencer a gente nueva con nuestro discurso más duro. Entonces, si nos ponemos en un debate, en una feria, hablar de una discusión como más histórica, de todo eso, realmente no vamos a conseguir como los objetivos que estamos persiguiendo ahora, aunque sea justa a lo mejor la conversación. Y tampoco cuando uno se altera, y a veces uno pasa que
que hay un tipo de gente que te puede sacar ese tema, que hay que reconocerlo lo más rápido posible, tranquilizarse y buscar una manera de seguir conversando con la gente que sí está más disponible a escuchar. Frente al tema de la derecha, yo quería dar un dato. El único gobierno, después de la recuperación de la democracia, que ha tenido mayoría en el Parlamento ha sido el último gobierno de Bachelet. Todos los otros gobiernos no tuvieron mayoría, y eso es importante como dato manejarlo. Es parte de la política que se den estos temas, ¿no? Entonces, vuelvo como a la respuesta anterior, de alguna manera, obviamente que va a implicar un gran trabajo político de Gabriel y de todo el equipo, de todas las fuerzas que podamos estar detrás, de convencer, de seducir, de sumar. Los movimientos sociales van a ser claves para poder empujar los cambios. Y obviamente lo dicho, se verá obviamente el ritmo, insisto, seguramente va a ser más difícil avanzar al ritmo que se quería, eso va a ser así, pero la idea es no perder el norte frente a lo que se quiere lograr en términos de cambios necesarios en Chile. No sé si hay más preguntas ahí. Sí, tenemos más preguntas. Primero, yo tengo la impresión de que no vamos a alcanzar a hacer todas las preguntas, así que vamos a tratar de ir ordenándonos lo más posible para que nos tengan paciencia. Una persona preguntaba qué pasará con los derechos del agua. Otra persona nos preguntaba que había una pregunta recurrente en Conchalí, es sobre el impuesto a los combustibles, si hay alguna forma de poder explicarlo. Y otra pregunta importante que quería realzar tiene que ver con la jubilación de las dueñas de casa, que han preguntado harto sobre eso. Ya, chuta. Yo quiero aclarar que no soy un experto en todo el programa de Gabriel. Yo estaba capacitando sobre todo para tips de volanteo, pero trataré de dar algunas luces de lo que sé y lo que no sé no lo voy a chamullar, ¿no? Respecto al derecho al agua, lo que he dicho es que obviamente lo que se quiere garantizar ahí es el acceso, ¿verdad?, al consumo humano como prioridad. Entiendo que se necesitan cambios también en la constituyente para avanzar plenamente en los derechos. Pero podemos sacarlo. Yo creo que es de los temas que más se ha de alguna manera hablado en el programa, es el tema de garantizar el derecho al agua. Ahí obviamente se va a necesitar seguramente ver también las mayorías. Entiendo que hay un código de aguas que está a punto de salirle, una reforma que quedó ahí en el Congreso también, y que tiene que avanzar en esos temas. Insisto, de nuevo, va a depender también de las fuerzas que se logren convencer al respecto, y yo creo que en ese tema hay mucho consenso por el tema de la crisis climática y la crisis hídrica que se está viviendo. Esa es mi sensación absolutamente personal frente a ese tema, ¿no? Después, el impuesto a los combustibles, esto es bien interesante, porque una de las cosas que se quería hacer era no bajar los impuestos a los combustibles, porque obviamente lo que se quiere es impulsar, ¿verdad?, un desarrollo verde, y eso implica tener impuestos altos a aquellos combustibles que son más contaminantes, ¿no? Ahora, lo último que yo le escuché a Gabriel es que quería tomar una sugerencia de Parisi respecto a esto, que si no me equivoco, ahí me corriges, Nico, implicaba que aquellas personas como individuos, ¿no?, con menores recursos, no paguen ese impuesto y que requieren el auto para, etcétera, para su trabajo, para temas que son como súper indispensables, no lo paguen, pero sí lo paguen las grandes empresas y sumárselo a las grandes empresas, imagino los camioneros, etcétera, ¿no? Entiendo que por ahí iba una propuesta diferenciada, no la conozco en detalle, por lo tanto no me quiero chamullar frente a ese tema, pero entiendo que eso lo estaba acogiendo Gabriel con respecto a de los temas de Parisi. Y la jubilación para dueñas de casa, bueno, entiendo que la jubilación es universal desde los 65 años, por lo tanto entra todo el mundo con una pensión de 250.000 pesos mínimo que se conseguirá de manera gradual, eso es importante decirlo, por eso es la meta que él tiene en el gobierno. Sofía, muchas gracias. Le damos agradecimiento también a todas las personas que se sumaron. Hemos intentado ser como bien concretos. Sabemos que siempre van a haber más cosas. También la recomendación, obviamente,
es buscar su propio camino con mirar el programa, lo que está en la página, y van a encontrar su propia voz también en la calle. Parte de la democracia es estar en la calle conversando. Esto es un rito que no es solamente como algo vacío de quién va a vender cosas. Uno aprende, uno se transforma, uno en verdad pasan cosas muy importantes. Queremos pedirles si pueden abrir sus cámaras para que saquemos la fotito de rigor, para que ahí podamos contarle a la gente que hemos estado capacitándonos. Hoy veo algunas personas que no veía hace mucho tiempo, qué gusto. No voy a decir quién es. Nico, solo unas palabras finales nomás. Sí, por supuesto, Sofía. Antes que nos despidamos. Nada, decirles que acá de verdad lo más importante es el entusiasmo. Tenemos mucho el tema del programa, cada quien puede meterse, podemos interiorizarnos, va a haber mañana una capacitación exclusivamente programática, es bueno pasarlo, ¿no? Para los que quieran profundizar en el programa, mañana va a haber una a las 7:30, podemos después ahí quizás, Nico, pasar el link para los que quieran inscribirse y quedar como súper crack con el programa, pero yo creo que lo más importante en esto, para salir a conversar y todo, es tener ciertos lineamientos claros, ganas y sobre todo mucha empatía. Sí. Oye, antes de que terminemos, hay una pregunta súper que nos quedó dando vuelta y que me parece importante que la abordemos, y es que preguntan cómo se van a organizar las cuadrillas y el volanteo. Ya, dale, Sofía, a ver, y si no, yo, a ver, dale, perdón. No, acá es bien importante que puedan inscribirse, les dejamos unos links, les vamos a mandar a este PPT en el cual al final habían unos links, en el cual a ustedes debieran poder reorientarlo según su comuna, al comando comunal, en el cual nos estamos organizando de alguna manera en las distintas cuadrillas, por decirlo de alguna manera. Cada comando comunal es independiente y se está organizando de distintas maneras para ver cómo salir a la calle, etc. Entonces, ahí es súper importante que se contacten, pero sabemos también que muchos de esos comandos están un poco colapsados. Por lo tanto, la idea era acá también entregarles herramientas para los que estén súper motivados y por ABC motivo el comando comunal no se haya contactado con ustedes, puedan salir también y organizarse, ¿no? Y teniendo algunas herramientas para poder hacerlo. Sí, en la mayoría de las comunas se hicieron algunas reuniones, ¿verdad?, el fin de semana. La campaña parte oficialmente, estaba pensado originalmente el 4, por alguna razón, yo no sé bien, no sé si fue por la Teletón o qué, parte el 5, el domingo. Entonces, en la mayoría de las comunas van a haber algún tipo de concentración y salir a hacer puerta a puerta. Yo les pongo un ejemplo, yo soy de Santiago Centro, la gente se va a juntar también con la alcaldesa Iracy Hasler en Parque Almagro, y al lado de eso yo me imagino que se van a ir hacia el sur, que hay varios sectores donde se puede hacer puerta a puerta. Entonces, probablemente en muchos lados van a ocurrir cosas similares. Traten de buscar, o en redes sociales, o también a través de la página, se supone que uno se puede derivar a los chats de cada comando que está en cada comuna. Pero la recomendación, como profundizando en lo que decía Sofi, es que lo más clave es, efectivamente, cuando se va a estar repartiendo este fin de semana material, traten de quedarse con un poquito después de que termine en cada lugar, porque a veces uno realmente no sabe, camino a la pega, o después de que se pudo desocupar de alguna labor, a lo mejor de cuidado, o algo en que estamos como en nuestro día, a lo mejor tienen un momento de repartir algunos volantes y ese tipo de cosas. Es importante quedarse con un poquito, sobre todo al principio, para que ustedes tengan la flexibilidad de a lo mejor organizarse con amigas, con amigos, y con amigues, y poder como moverse de manera un poquito más autónoma. Pero entonces traten de acercarse a los comandos comunales. El material va a estar este fin de semana, está circulando ya, ¿vale? Hay una pregunta, bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Antes de terminar, que es si va a quedar subida la grabación en algún lugar. ¿Cómo se puede acceder a ella? Sí, les vamos a mandar todo el material, incluyendo cuando subamos la grabación, porque la vamos a subir a un canal de YouTube que tiene RD Metropolitana, ¿ya? Pero eso lo está subiendo otro compañero hoy día. Entre hoy día y mañana les vamos a mandar el correo. De todas maneras, el PPT va y ahí deben tenerlo ustedes disponible. No duden en transmitirle la información a otras personas. Si es que ustedes pueden hacer sus propias capacitaciones con la gente de su barrio, qué sé yo, no duden en hacerlo. Ya, pues, muchísimas gracias, y pasen la voz también de que seguimos mañana y pasado con capacitaciones similares. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén súper bien. Gracias, que estén muy bien.
Voy a guardar el registro del chat aquí. Chao, gracias. Chao. Chao. Oye, Felipe y Fran, nos quedamos hasta el final para Sí, me imaginé. evaluar. Ayer hubo gente que se quedó a los estudiantes como universitarios y que no había nadie, pero al final se quedaron conectados y después me llegaron algún mensaje como, oye, me echaron. Y yo como, pucha, Perdón, claro. no se acabó. Tal vez puedes dejar de grabar, ¿o no? Ah, de veras, sí, voy a dejar de grabar.